cámara. Ok, muy buenas noches. Señor les bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí Amén. con ustedes. Gloria a Dios. Le damos la honra y la gloria al Señor por este jueves 29 de abril de 2020 y por esta maravillosa oportunidad que Él nos da de poder hacer este Facebook Live y YouTube también. Ajá, sí, en YouTube también, poderlos saludar, poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Así que estamos comenzando. Ok. Dios les bendiga a todos. El Señor es bueno. Saludamos a todo el mundo. Y saludamos específicamente a los países específicos que siempre saludamos. ¿Cuáles son? Bueno, Colombia, por supuesto. ¿Qué más? No se queda en Colombia, que hay más países ahí. Ay, sí, por supuesto que sí. Saludamos a nuestra familia aquí en Estados Unidos. Tenemos familia aquí en Estados Unidos, tenemos familia en Nicaragua. A todos nuestros familiares en Nicaragua. Nicaragua, Los Colombia. saludamos en Colombia. ¿Dónde más? Bueno, también hemos hablado del Caribe, como Cuba. Cuba, a la gente de Cuba. Sí. Que Dios los bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Ya. Y Dios es bueno. Oiga, también saludemos a mis amigas y hermanas que están en Ecuador. Amparito, a Teortúa y también a su hermanita Estelita, Dios te bendiga. Pero también hay otras personas allá en Ecuador que también queremos saludar. A nuestros hermanos en Ecuador, bendiciones. Amén. Bendiciones. Y en Chile también saludamos, hay personas también que conocemos en Chile, así que bendecimos a, se me va el nombre de ella, pero bueno, mi hermana que está en Chile, bendiciones. Bendiciones para todos. Sí, es Marisela Inestrosa, que el Señor te bendiga. Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar con la palabra, que es lo que estamos aquí, es lo que queremos hacer, compartir la palabra de Dios con ustedes. Ok, doncella. Ok, bueno, ese es mi nickname, es decir, ese es el nombre cariñoso con que mi amado esposo me llama a mí, doncella. Bueno, la gente muchas veces pregunta, ¿y ese nombre? Pues sí, ese fue el nombre que él me dio y que él se ha mantenido todo el tiempo llamándome así. Pero bueno, como dijo Oscar, vamos al grano. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Por favor, ¿puedes orar? Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos, Señor. te alabamos, te glorificamos. Grandioso y hermoso eres tú, Señor, por darnos vida, Señor, en estos tiempos, Señor. Aleluya. Queremos compartir tu palabra, queremos que tú nos enseñes, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor, y a todos los que nos están viendo también. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor Jesucristo. Eres todo, tú eres Rey. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Oscar, tienes la palabra. Puedes comenzar, por favor. Bueno, lo que tenemos aquí son, como hicimos la vez pasada, que son preguntas y respuestas, ¿verdad? Así que María tiene unas preguntas y vamos a responderlas con la Biblia. ¿Listo? Sí, así es. Pero antes de comenzar con las preguntas, como el jueves pasado estuvimos compartiendo y hablando acerca de los falsos maestros, estuvimos hablando acerca de las doctrinas extrañas, estuvimos hablando ¿de qué más estuvimos hablando? De lo que son herejías, de lo que son blasfemias. Entonces, más o menos aquí tengo como una pequeña caracterización de lo que son los falsos profetas o los falsos maestros, y esas caracterizaciones son las siguientes. Si ustedes van a la carta de segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, ahí van a encontrar algunas de estas. Por ejemplo, que no hablan de un cambio de vida. Los falsos profetas y maestros no hablan tampoco del arrepentimiento, rechazan la autoridad de la Biblia, la autoridad de Dios, y todo tipo de autoridad es rechazada por estas
por estos falsos profetas y maestros. También son blasfemos y herejes, son manipuladores, establecen normas y reglas que ni siquiera ellos pueden cumplir. Algunos de ellos también se creen más santos que los demás miembros de su grupo, de su iglesia. Profetizan prosperidad, dicen todo va a estar bien, o es decir, dicen todo está bien o todo va a estar bien. Y resaltan más lo bueno de las personas que realmente ayudarlos a ver su camino y ayudarlos a que se enderecen. También las profecías que dicen, muchas de ellas no se cumplen y actúan bajo el espíritu del anticristo. Muy bien, muy bien. Así que ustedes pueden más o menos, con base en esto, ir dándose en cuenta qué grupos religiosos podrían estar entre este tipo de clasificación. Las doctrinas de demonios y doctrinas extrañas también estuvimos hablando el jueves pasado, y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 10 tenemos que estas se oponen a la palabra de Dios, se oponen a las enseñanzas de Jesús. Es decir, las doctrinas extrañas y de demonios no son cristocéntricas. La persona cuando habla, enseña, predica, dice cualquier tipo de cosa, esto está totalmente opuesto a las enseñanzas de la Biblia y de Jesús, y por este modo son doctrinas de demonios y doctrinas extrañas. Y aquí pues la lista es bastante grande, pero aquí entraría por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, también la iglesia católica y otras muchas más entrarían aquí. ¿Por qué entran todas estas y otras muchas más? Porque niegan la encarnación de Jesús, porque niegan el nacimiento virginal de Jesús, porque niegan la divinidad de Jesús. Dice también que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Podrías ampliar un poco más? Claro que se mencionó como unas sectas y una religión ahí, y cada uno tiene distintivamente sus doctrinas erradas y heréticas en respecto a la palabra de Dios. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que nosotros podemos ver por medio de la palabra, como hablamos la vez pasada y como hablé la vez pasada, las características que forman estas falsas doctrinas de falsos maestros y falsos profetas. La característica que vemos aquí en la Biblia que nos habla sobre estos falsos, podemos distinguir y tener discernimiento para poder saber bien, conocer y no ser fácilmente engañados, no ser llevados como niños, niños sin entendimiento, sino que tengamos y maduremos con entendimiento, sabiduría y discernimiento para conocer mejor la doctrina del Señor. Cuando nos metemos más en la Biblia, vamos a conocer la doctrina correcta y la verdadera, para no ser engañados. Muy bien. Tengo aquí una pequeña definición de lo que es una herejía. Dice que herejía es toda enseñanza que se basa en la Biblia, pero que es exagerada y sacada de proporción y contexto. Ese es el punto. Ok. ¿Sí? Déjame ampliar un poco en eso. Okay. La palabra herejía viene del original griego de elegir. Ahí es donde viene, ¿ya? Entonces, un hereje es alguien que ha elegido voluntariamente una enseñanza, que palabra enseñanza no es nunca doctrina, una enseñanza que es completamente opuesta o diferente a la que él primeramente había creído. Entonces una persona que es hereje en ese sentido
está eligiendo una falsa doctrina o una doctrina opuesta a la que él primeramente creyó. Y es por eso que la Biblia habla de que habrá muchos con herejías destructoras y van a creer eso. Eso está en Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Ya? Y vemos cómo así podemos saber de aquellas personas que están escogiendo lo falso, lo verdadero. Y para que no caigamos en ese engaño. Más bien para que nosotros nos mantengamos en la sana doctrina. La sana doctrina es la que hablamos la vez pasada y la mejor manera de explicarla es conforme al misterio de la piedad, que eso es lo que vimos la vez pasada. ¿Ya? Y eso está en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Bueno, y quisiera aprovechar ahora que nos has ampliado esto, la oportunidad para hablar de una situación. Es decir, ayer escuché en Facebook que alguien estaba dando una visión, dando un sueño acerca de que mañana, 1 de mayo, la gente hiciera como la Santa Cena o tomara la Santa Cena y que con eso esa persona iba a ser protegida de enfermedades o de plagas que van a venir. Yo creo que tú me mostraste algo de eso. Sí. Bueno, conforme a lo que usted me mostró de esa persona, él estaba diciendo que era una medicina. Es una medicina y es algo que él vio en el espíritu y que era una profecía o una visión que le había dado el Señor. ¿Ya? De ahí ya vemos cómo se está desviando completamente de la palabra. Esta supuestamente visión que está trayendo este personaje o esta persona es solamente para manipular a las personas a hacer lo que él piensa o quiere que se haga. ¿Ya? Porque primeramente la cena del Señor que el Señor la estableció no es ninguna medicina. ¿Ya? Esto es algo solemne que hacemos como cristianos para poder nosotros siempre recordar la muerte de Cristo hasta su venida, que Él regresa otra vez, ya que es la cena del Señor, la Santa Cena del Señor, y que sabemos que eso es parte de la Pascua judía, que es la última parte de la Pascua judía, cuando el Señor en la última Pascua judía que Él tomó, que Él mismo hacer esa Pascua esa misma noche, estableció específicamente el comer el pan, que era pan sin levadura, de los judíos comían, y el vino. Pero él tomó solamente esos dos artículos que se usaban en esa Pascua para establecer específicamente su nuevo pacto. ¿Ya? Y así poder dejar entendernos como creyentes de celebrar esto como los creyentes. En memoria de Él. En memoria de Él hasta que Él viniera. Hasta que Él venga. Gloria a Dios. Amén. Y entonces este personaje, este supuestamente profeta, estaba instando a las personas que comenzara hoy viernes a hacer eso, las personas para ser protegidas. Mañana viernes. Hoy es jueves, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Hoy es jueves. ¿Qué fecha estamos hoy? Hoy es 29. No, hoy es 30. Bueno, y mañana. Hoy es 30 de abril de 2020. Y mañana primero. Mañana es el primero, ok, mañana la cosa. Así que esto es como una cierta se puede decir hasta superstición, para tener protección, ya haciendo esto, que eso es erróneo, la palabra de Dios no trabaja así. Tu fe, la fe en el Señor, la que te guarda de todo, pero también puede ser que no te guarde, porque también hay persecución por parte de la palabra del Señor. Lo importante es que tú tienes salvación en tu vida, en tu alma eterna, por medio de Cristo, porque has creído en el Señor, o si es verdad que has creído en el Señor, o si es verdad que eres un cristiano y te has convertido al Señor. Así que eso es un ejemplo de un falso profeta o falsas profecías que están dando para manipular a la gente en hacer cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, sino más bien en su mentalidad religiosa que él quiere hacer para que las personas hagan eso y tener discípulos, claro. Así que por favor, ya escuchamos la explicación que nos dio Oscar. Nadie, por favor, se ponga en esto de mañana ponerse a tomar Santa Cena. Y menos si tú no has venido delante de Dios y le has pedido perdón por tus pecados. Y menos si no has andado en integridad en tu vida. Exactamente. Todo cristiano hace la Santa Cena, pero no de la manera y de la regla que él lo está dando a entender por esta supuesta visión que él tuvo de Dios, cuando no es así. Dios no le dio esta visión porque va en contra de la palabra de Dios en respecto a hacer esto.
Sí, nosotros hablamos de todo eso y les estamos compartiendo esto porque sabemos que así como apareció este muchacho, han aparecido otros antes de él y todos los que vendrán después de todo esto. Entonces, nuestro deseo, nuestro anhelo es que abramos los ojos, Tengamos discernimiento. pidámosle al Espíritu Santo discernimiento, mantengámonos en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios y estemos muy atentos en las enseñanzas y en lo que nosotros escuchamos. Y debe también hablar sobre, solo mencionar que había otro hace un tiempo, unos 2 semanas atrás, que estaba diciendo de que tomaran aceite en la lengua para proteger los pulmones y eso era para protegerse contra el coronavirus. Esa es otra falsa profecía o una manera de un falso profeta tratar de manipular a la gente para que sean lo que él quiera que hiciera y tener seguidores o discípulos tras de esa persona por medio de sus visiones. Estas visiones no son de Dios, son ellos mismos que están haciendo estas propias visiones ellos mismos y no son de parte del Señor, porque si no te va a estar diciendo de que estés comiendo aceite en tu lengua para proteger tus pulmones. Eso sí que no, eso no va bien con la palabra del Señor. Así que necesitamos tener discernimiento en todo eso. Hay que poner toda visión y toda clase de palabra que supuestamente están diciendo parte del Señor con la palabra, con la misma Biblia, para saber que es del Señor. Bueno, entonces a continuación vamos ahora entonces a seguir con las preguntas. Hasta el jueves pasado llegamos a la pregunta número 7. Hoy vamos a continuar con la pregunta número 8. ¿Cuántas preguntas más nos faltan aquí? Nos faltarían 4 preguntas. Y después entraremos a la pregunta del capítulo 13 de Apocalipsis. Sí, eso también lo queremos compartir con ustedes. Hoy hemos preparado algunas preguntas del capítulo 13 de Apocalipsis. Así que después de estas preguntas que estamos terminando, vamos a comenzar con eso. Así que la pregunta número 8 dice: ¿qué religiones hoy en día le prohíben a sus seguidores abstenerse de ciertas comidas y de casarse? Ok, muy bien. Esa es la pregunta del 8. ¿Qué religiones es la pregunta? ¿No? ¿Qué religiones? Hay 2 clases de religiones en el mundo, en realidad. Todo estudiante de la Biblia, hasta los teólogos saben que hay 2 clases de religiones. ¿Y cuáles son las religiones? La de las obras y la religión verdadera, que no es de obras. En otras palabras, toda religión que no sea la enseñanza de la palabra o la guianza de que el Señor Jesucristo nos dejó por medio de su palabra, cae entre religión por obras, que se está tratando de llegar a Dios por medio de hacer cosas, de hacer ciertas cosas para ganar puntos o para estar bien con Dios o con la entidad de que esta religión, de cualquier religión, está tratando de agradar a su Dios, a un Dios que tiene, ya conforme a esa religión. Así que podemos ver que hay 2 clases de religiones aquí, ¿ya? Y respecto a esa de las obras y de la gracia, ¿ya? Pablo habló de eso, en respecto a eso. Hoy en día podemos mencionar, por ejemplo, están los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día, aunque parecen una iglesia protestante, cristiana, tienen el problema de la herejía de creer de que si tú no guardas el séptimo día, tú no eres un verdadero cristiano y estás perdido y no tienes salvación. Así que ese es el punto de ellos. Y lo que ha pasado y es que han tenido las escrituras una mala interpretación de las escrituras del Viejo Testamento. Ya, porque en realidad hoy como cristianos, en la gracia del Señor, no nos vamos a la ley otra vez a tratar de guardar el día de reposo y también otra cosa, de tratar de mantenernos de comer ciertas comidas, como lo hacían en el Viejo Testamento, los judíos del Viejo Testamento. El día de reposo es santo delante del Señor y era una señal que el Señor puso delante de Dios y su pueblo judío en el Antiguo Testamento. El pueblo judío tenía que mantener esa ley, o en otras palabras, el día de reposo santo para el Señor. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él mismo hacía muchos milagros en el día de reposo.
Él hacía muchos milagros el día de reposo y por eso los religiosos judíos de aquel tiempo lo acusaban a él y eran unos instigadores contra él para poder llevarlo delante de las autoridades y aún querían matarlo porque supuestamente Jesús quebrantaba el día de reposo. Y el Señor Jesucristo dijo en las Escrituras, en los Evangelios, él mismo dijo, ¿acaso dice que es lícito hacer bien en el día de reposo? Y él sanó a personas en el día de reposo, diciendo que sí es lícito. Así no algunos de ustedes cuando se cae un asno en un hoyo, no lo sacan en el día de reposo. Claro que sí, decía el Señor. Ya, ¿cuánto no más a una persona que está enferma y que por el poder de Dios es sanada completamente? Ya, así que el día de reposo era para la gloria de Dios y para hacer lo que Dios quería. Y otra cosa que Jesucristo dijo es que Él es el Señor del día de reposo. Amén. Dando a entender de que Él es Dios. Él fue el que hizo el día de reposo y era para quién, para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Como lo habían hecho ya los líderes religiosos de aquel tiempo, los fariseos de aquel tiempo, judíos, que más bien ponían ataduras a la gente para guardar el día de reposo. En Jesucristo ahora, en la gracia, nosotros entramos en el día de reposo por medio de Cristo. En el libro de Hebreos capítulo 4 dice que por medio de Jesús entramos en el día de reposo, entramos en su reposo. Él fue el que cumplió la ley por nosotros. Ahora todos los días para nosotros es santo delante del Señor. ¿Ya? Y ahora no solamente guardamos un día, guardamos todos los días y nos santificamos para el Señor todos los días, como día de reposo para el Dios Todopoderoso. Claro que ahora el judío ortodoxo que no cree en el Señor quiere mantenerse con las leyes porque todavía está en el judaísmo. El judaísmo todavía está ciego, tiene un velo, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, dando a entender que ellos tienen un velo todavía cuando leen a Moisés, las escrituras del Torá en el Antiguo Testamento, porque todavía no han reconocido al Mesías, a Jesucristo, quien cumplió todas estas cosas del Antiguo Testamento. Ya. Así que mencioné los adventistas del séptimo día, ¿ya? Y también otra cosa que podemos ver respecto a eso es los católicos, catolicismo romano. Porque aquí la pregunta se está dando a entender es respecto a abstenerse de comidas y casarse. Bueno, sabemos que el catolicismo romano deja que, prohíbe a los curas, a los sacerdotes de casarse. Cuando la Biblia en ninguna manera prohíbe al obispo casarse, o al siervo del Señor, o al pastor casarse. Al contrario, más bien dice que tiene que ser un hombre intachable, de buena reputación, y que sea el esposo de una mujer, que solo tenga una esposa. Especialmente en aquellos tiempos que los paganos tenían varias esposas, muchas mujeres, ¿ya? Y aquí no, aquí el Señor estaba dando a entender, por medio de Pablo, hablándole a la iglesia, de que el hombre se casara y tuviera su esposa. Así que los que servían al Señor podían casarse. La cosa es que estas religiones tipo que se convierten en sectas, lo que hacen es que ponen unas leyes, unos decretos que subyugan a las personas a mantenerse y hacer eso, a mantenerse y hacer esas cosas, de abstenerse de casarse conforme a lo que ellos quieren, a manipular a las personas. Y de comidas también, las clases de comida que hay que comer y que sí y que no. Que en realidad no viene al respecto a la salvación, nada de eso. Vamos a ver eso también más en detalle. También tienes aquí que la ley del judaísmo. Sí, eso más o menos yo lo expliqué en los judíos, un poco los judíos. Sí, porque la ley del judaísmo, en el judaísmo todavía los judíos quieren mantener la ley del Viejo Testamento, ¿ya? Y entonces ellos, por medio de eso, todavía está en la ley, está en las obras, en otras palabras. Cuando ya en el Nuevo Testamento nos deja saber el apóstol Pablo de que el que quiera ser justificado por la ley no tiene salvación. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, por la gracia, tenemos salvación, no por las obras, en otras palabras, de guardar la ley. Muy bien. La pregunta número 9 dice: ¿por qué guardar rituales o abstenerse de comida no nos ayudan para ser salvos? Ok, muy bien. Es similar a la pregunta que acabamos de hacer ahora mismo, ¿verdad? Que me acaban de hacer. Y para eso vamos a irnos a la Escritura, a Colosenses, capítulo 2.
La misma palabra de Dios nos va a dar la respuesta a eso. En Colosenses, capítulo 2, viendo el versículo 16 al 23, vamos a leerlo para estar seguro de que los rituales, de guardar rituales o abstenerse de comida no nos ayuda para ser salvos. Aquí la Escritura nos da la respuesta. Capítulo 2, Colosenses, versículo 16 al 23 dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Es tremendo respecto a esos profetas que supuestamente tienen visiones ya que Dios les ha dado. Y aquí dice entremetiéndose en lo que no han visto. Seguro ellos no han visto nada de eso. Dice, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza con mayúscula, hablando de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. De la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como, el 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen en el uso. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en otras palabras, voluntario, no obligatorio, en humildad y en un duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No ayudan para nada en respecto a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Todas estas cosas, estas abstinencias que se hacen las personas, que lo tienen como decretos y como rituales en sus vidas para supuestamente estar bien con Dios y vivir una vida santa. Así que la Escritura misma nos está dando la respuesta a de que estas clases de religiones de hoy en día que te mantienen subyugado, que te mantienen sujetado a abstenerte de ciertas comidas y también de rituales, no te pueden ayudar para ser salvos. No hay tal cosa. Ahí se cae otra vez en lo que es la religión que es por obra, que las obras no te salvan, solamente la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Pregunta número 10. ¿Quiénes son y qué están enseñando hoy en día los gnósticos? Ok. Sabemos que nosotros mencionamos los gnósticos la vez pasada, ¿verdad? La vez pasada, sí. Sí, los gnósticos. ¿Y quiénes son los gnósticos? ¿Quiénes son? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué están enseñando hoy en día los gnósticos? Bueno, la definición que dimos de los gnósticos la vez pasada, sabemos que la misma palabra es una palabra griega que significa conocimiento, gnosis. Gnosis es conocimiento, es por eso que esta secta hereje se denominó y se le dio el nombre de gnósticos. Yo creo que ellos mismos se conocían así. Y es porque supuestamente la doctrina o la enseñanza es de que ellos adquirían salvación, pero una salvación tipo élite de ellos por medio del conocimiento o el conocimiento de la sabiduría que ellos tenían de ciertas personas. Es una cosa esotérica, en otras palabras, de ciertas personas iniciadas en esta secta, de que podían alcanzar esa salvación por medio del conocimiento. No era por
porque Jesucristo murió en la cruz, sino por el conocimiento que ellos tenían, que eran algunos de ellos privilegiados. Es por eso que es esotérica, del ocultismo, y es por eso que es del élite, ciertas personas escogidas solamente. Esto eran los gnósticos. Hoy en día se puede decir que el gnosticismo tiene una mezcla de varias religiones. Por ejemplo, aún el hinduismo, el budismo tiene cierta enseñanza gnóstica. La meditación trascendental tiene esa clase de cosas. Uno de los más de esos es el en YouTube. Ok, entonces hay una mezcla de todo eso con estas grandes religiones. Por ejemplo, el yoga, que es un ejercicio que hacen las personas y que últimamente muchos cristianos están practicando eso, que en realidad viene de las creencias orientales del budismo e hinduismo, el yoga, y más bien esto es de creencias diabólicas, no tiene que ver nada con el cristianismo, y ahora hay muchos cristianos que practican estas cosas. Muchas veces es por ignorancia de ellos, pero otras veces es porque no lo ven malo, lo ven inofensivo, y son ejercicios buenos para el cuerpo, pero no se están dando cuenta que esto está conectado y enlazado con las creencias hinduistas, budistas, en respecto a posiciones del yoga que dejan entrar energía, supuestamente, que te relaja, cuando en realidad lo que están dejando de entrar son espíritus de demonios en sus vidas. No verdaderamente algo beneficiario para tu alma, al contrario, es algo negativo para tu alma. Sí, también yo la explicación que le encuentro a eso es que a raíz de que últimamente sufrimos de tantos dolores, a raíz de que últimamente sufrimos de tanto estrés y preocupaciones y todo eso, entonces los doctores están usando esto como un tipo de terapia o como una estrategia para ayudar a las personas con el dolor y así recetar menos medicina. Ok, sí. Sí, pero el cristiano tiene que estar, por eso que estamos hablando de discernimiento, y para no involucrarse en estas clases de cosas. Igualmente como karate, que ponen a los niños a practicar karate, cosas de estas. Sí, todo esto tiene influencia de creencias orientales, del budismo, hinduismo, ya que son respecto a estar unidos con supuestamente la tierra, el planeta, la naturaleza, y entonces para ellos Dios no existe, el Dios de ellos es la tierra, la madre tierra, como le dicen. Es una mezcla, como les digo, de nueva era, hinduismo, budismo, el yoga está influenciado con todo eso, el karate también viene de estas creencias orientales, y el cristiano tiene que saber, tiene que tener discernimiento para no estar metido en todas estas cosas, que en realidad se convierte en doctrinas de demonios, no les ayuda para nada en su vida espiritual a crecer. Solamente la palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer espiritualmente y a mantenernos en el camino de la verdad y la salvación. Muy bien. Última pregunta, la pregunta 11. Parece que está bastante... Dígame la pregunta, vamos a verla, ¿qué nos dice la palabra? Dígala, Lucía. Bueno, la pregunta 11 dice así: ¿dónde podemos encontrar? Escuchen bien, ¿dónde podemos encontrar en el Nuevo Testamento de qué comidas hoy en día debemos los cristianos de abstenernos de comer? Ok, esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es simple, y esa es en respecto a el estudio que dimos la vez pasada en 1 de Timoteo capítulo 4. Y en otras palabras, el capítulo 4 y versículo 4 de 1 de Timoteo lee de esta manera: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El versículo 5 dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuál es la respuesta? El cristiano no tiene que abstenerse de ninguna comida. Dándole gracias al Señor, la comida es santificada. Dándole gracias al Señor en oración, dice, en oración es santificado. Y aquí
cuando dice la palabra que es santificado, vemos la alegoría o la imagen de la santificación ritual que hacían en el Antiguo Testamento en los judíos, ¿ya? Pero aquí estamos ahora llevándolo a la gracia en Cristo Jesús, de que Pablo nos está llevando a Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo que todo lo que Él había hecho en la creación era bueno. Él hizo la luz y se hizo la luz por su palabra y vio que era bueno. Él hizo los animales que se multiplicaran ya sobre la tierra y dice Él, y Dios vio que era bueno. Todo era bueno en este respecto. Así que la creación de Dios, como dice aquí en capítulo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, de Génesis capítulo 1, en la creación, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Acción de gracias por la oración, la santificación de Dios. ¿Qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando levantaba los panes y los peces? Amén. Se los daba al Señor, ¿no? Para que daba gracias al Padre por esta comida y la repartía a las personas. Así es. ¿Ya? Así que vemos eso. Otra cosa también respecto de esto que yo quiero comentar aquí es de que el cristiano lo que tiene que hacer es más bien abstenerse. Una cosa que solamente tiene que abstenerse de comer es sangre. La palabra de Dios dice en el concilio que se hizo en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ya, y quiero ir ahí ahora mismo para leer esa parte ahí, Hechos capítulo 15, cuando se estaba teniendo la discusión respecto a los gentiles que estaban entrando a ser copartícipes con los judíos de las bendiciones de Dios en el Evangelio, de las buenas nuevas. Pero muchos judaizantes, o en otras palabras, otros judíos que supuestamente habían creído, pero que estaban obligando a los gentiles creyentes en el Señor a que guardaran la ley de Moisés. Acordémonos que guardar la ley de Moisés significa las obras. Ya, eso solamente es una sombra de lo que venía en adelante, que iba a cumplirse en Cristo Jesús. Ya, y entonces estaban instigando y estaban diciendo de que los gentiles tenían que guardar la ley de Moisés. Y se hizo este concilio en Jerusalén, en el capítulo 15 lo podemos ver, y vinieron a un acuerdo los apóstoles, los que estaban ahí, de que solo eran 4 cosas que los gentiles tenían que guardar. ¿Ya? Y eso es respecto más bien a la gracia de Dios en sus vidas. Y esto es lo que es. Vamos a leerlo. Vamos al capítulo 15 de Hechos. Y vamos a ir al versículo, te voy a decir lo mismo que versículo, al versículo 19, 20 y 29, ya, del capítulo 15. Y así ustedes pueden marcarlo en su Biblia y estudiarlo mejor, en este concilio que hubo. Ok, 15, 19, lee de esta manera. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ya, aquí van a tener que ser convertidos al Señor, que no los inquieten. El 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, una cosa muy importante, que no sean involucrados en idolatría. Acordémonos que idolatría en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es similar a una inmoralidad sexual espiritual. Porque Dios es nuestro esposo en el sentido espiritual, y cuando van a adorar ídolos es como que si uno está fornicando espiritualmente, está dejando al Dios verdadero por algo que verdaderamente no es, por algo falso, por ídolos. De fornicación, ok, ahora está hablando de literalmente fornicación, estas ¿cómo se llama? Prácticas que son unión libre de fornicar, ya que supuestamente las personas son un matrimonio cuando no lo son, están en unión libre, y cuando les convienen o si quieren pueden cada uno irse por su lado si no resulta las cosas. Ya nunca verdaderamente se quisieron para tener un matrimonio en una casa verdadera, sino que están probando entre ellos y nunca se van a casar, sino que están en esa unión libre, y si no resuelven, pues uno se va por un lado, el otro se va por otro lado y se acabó la cosa. Y muchas veces cuando hay niños por en medio, ellos sufren más que otra cosa. Ven, fornicación, claro, sea que esté casado o no casado, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, de algo que no es correcto.
de que se abstengan de eso, de ahogado y de sangre. De ahogado significa un animal que haya muerto de sí solo, ¿ya? Y o sea ahogado o haya muerto, entonces ese animal no se puede comer. ¿Por qué? Porque la sangre está ahí y la palabra de Dios está hablando de que no comer sangre. La sangre en la Biblia dice que está la vida. Dios nos deja saber que en ese sentido la sangre no se puede comer porque Dios le dio vida al ser humano o al animal o a quien sea por medio de la sangre. Aún para comer el animal que tiene que comerse hay que desangrarlo, quitar toda la sangre completamente, no hay que tener sangre ya. Eso es lo único que le estaban dejando saber a los gentiles que guardaran. No tenían que estar guardando el poco de preceptos y ritos y reglas respecto meticulosamente a cosas que tienen que hacer por medio de la comida o por medio de otras cositas que tienen que hacerse, sino que se guardaban de estas cosas y harán bien, porque después dice en el versículo 29, otra vez que lo repiten, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasando bien. Esta es la carta que los apóstoles le mandaron a las iglesias que estaban fuera de Jerusalén y que eran la mayoría de ellos gentiles o que no eran judíos, que se habían convertido al Señor, ya, y que de esta manera ellos podían saber que esto era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice que nos parece bien al Espíritu Santo, que es Dios, y a nosotros escribiros esto, para no ponerlos una carga encima de ustedes, que tenían que circuncidarse como lo requería la ley judía, ya, que tenían que guardar los días de reposo en el sentido como los judíos lo hacían, que tenían que guardar ciertas fiestas por aquí, que solo leímos en Colosenses también, ciertas fiestas en el judaísmo. No había que hacer nada de eso. Lo único que ellos tenían que hacer es no idolatrar, no fornicar, no comer animal ahogado ya o muerto de sí mismo y no comer sangre. Simple y sencillamente, hacer esto y ya. Algunos han dicho y han comparado esto con las leyes de Noé, en los tiempos de Noé en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio estas leyes a Noé después del diluvio. Algunos han comparado. Sí, tienen cierto parte de la ley de Noé en esto, pero eso es más bien durante el tiempo más adelante después del Nuevo Testamento eran rabinos en el Talmud que pusieron estas leyes de Noé, que eran 7 leyes de la antigüedad que eran para los gentiles. Ya, pero en realidad la Biblia nos está hablando aquí de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y ahora aquí a los gentiles que se guardaran de idolatría, de fornicación, de animal ahogado y de sangre, simple y sencillamente, y que mantuvieran su fe en el Señor. Es por gracia que somos salvos, no por las obras de la ley. Amén. Amén. Entonces, ya terminando esta parte de responder estas preguntas muy importantes, vamos a adentrarnos ahora en 5 preguntas. Y estas 5 preguntas están basadas en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Yo esta semana pensaba en mandarles como un mensajito acerca de que leyeran este capítulo, pues para que hoy estuvieran un poco más familiarizados con las preguntas que tenemos, pero bueno, no se me hizo posible. Pero vamos a comenzar con estas 5 preguntas y con la ayuda del Señor pues vamos a continuar el próximo jueves, así que lean el capítulo 13 de Apocalipsis y también el capítulo 14. La primera pregunta dice: ¿por qué la bestia de la que habla Apocalipsis capítulo 13 tiene 10 cuernos, 7 cabezas y en los cuernos tiene diademas? Ok. Estamos entrando en el libro de Apocalipsis, en inglés le dicen Revelation, aquí en español Apocalipsis. Apocalipsis es la palabra, se puede decir, más correcta porque viene del original griego, que significa algo que estaba
oculto ahora ha sido revelado, ha sido manifestado, y es Apocalipsis. Y Apocalipsis es porque Dios nos está manifestando, nos está revelando lo que está pasando en los tiempos de los últimos días, en el tiempo del último, del final del tiempo, en otras palabras. ¿Ya? Y el capítulo 13 es un intervalo, se puede decir un espacio de lo que está pasando en el tiempo del juicio de Dios que está cayendo sobre la tierra aquí, que viene pronto, y donde un personaje va a estar reinando en la tierra. Este personaje es un personaje malvado, ya, él es llamado el inicuo en la Biblia, en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, es llamado el inicuo, y también es llamado el hijo de perdición, es llamado él. Este nombre que más lo conocemos es como el nombre del anticristo. Yo estaba dando unos estudios de esto en inglés los domingos, y di el capítulo 13 la vez pasada, y entré en el 14 también de Apocalipsis. Pero bueno, en español hasta ahora es que estoy dando de Apocalipsis, y vamos a entrar ahora en Apocalipsis en este respecto. Yo sé que tenemos poco tiempo porque ya se nos ha ido el tiempo. Yo creo que tenemos como unos 15 minutos a lo más ahora de tener nuestra sintonía aquí. Pero mientras tanto vamos a ver estas preguntas que tenemos aquí. Así que el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla específicamente de una bestia. Vamos a leerlo para que sepamos lo que está diciendo, lo que está hablando el capítulo 13. Vamos a ver primeramente los primeros 10 versículos que van en respecto a estas preguntas que tenemos aquí. Ya, vamos a ver. Aquí, así, ¿puede leerlo usted, doncella? Sí. Ok, la doncella lo va a leer. Del 1 al 10, léame. Y en voz alta para que la gente escuche mejor. Así es. Apocalipsis capítulo 13. Dice, así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que vivían en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoran todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste
la perseverancia y la fidelidad de los santos. Muy bien, gracias. Gloria a Dios. Yo creo que vamos a tener tiempo solamente para ver esta pregunta, ¿ok? Porque esta pregunta conlleva una explicación un poco más larga respecto a esto. Primeramente, el último versículo que leímos, que dice que si alguno tiene oído, oiga. Y después el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El oído que está hablando aquí, claro, es el oído espiritual. Y eso es lo que hemos estado hablando sobre el discernimiento espiritual. En 1 Timoteo capítulo 4, para nosotros tener discernimiento de los falsos maestros, los falsos profetas. Ahora va en contraste con esto que estamos aquí en el libro de Apocalipsis. Así que tenemos que tener el oído espiritual para oír y para conocer lo que la palabra de Dios dice. Los entendidos podrán entender, dice Daniel capítulo 12. Dios le dice a Daniel ya en capítulo 12, los entendidos podrán entender, pero los que no perecerán. Nosotros como cristianos y creyentes tenemos el Espíritu Santo para que nos dé ese entendimiento. La palabra de Dios nos habla, el Espíritu Santo nos vitaliza la palabra en nuestra vida para conocer. Dice que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En este tiempo va a ser un tiempo tremendo de persecución contra los santos de Dios, ¿ya? Y es otra cosa que vamos a ver respecto a quiénes son los santos de estos últimos tiempos aquí en la Biblia. En realidad estos santos son aquellos que van a guardar la ley de Dios, que van a querer seguir al Señor, estos santos. Y se puede decir específicamente cómo está lidiando este tiempo, que son los judíos de ese tiempo, que van a pasar un tiempo de gran tribulación tremendamente aquí en esta tierra, que viene pronto, porque el anticristo va a tratar de exterminarlos completamente. Ellos se van a dar cuenta de que Dios Todopoderoso es Dios y que este personaje no era quien ellos pensaban que era. Y entonces es que van a volverse a Dios para que Dios los salve. Así como hacían en la antigüedad, ¿se acuerdan? En el libro de los Jueces, cuando el pueblo hebreo, israelita, fallaba delante del Señor y pecaban y después se arrepentían y clamaban al Señor, se dan cuenta que habían hecho mal, y Dios, ¿qué hacía? Los perdonaba, les mandaba salvadores, les mandaba libertadores. Estos libertadores eran los jueces de Israel, que los liberaban de sus opresores y les daban paz por cierto tiempo, hasta que otra vez caían en el mismo ciclo vicioso de quebrantar la ley de Dios, y así va la cosa. Pero Dios en su misericordia los mantenía ahí para salvarlos. Ahora en este tiempo también va a ser, pero esto va a ser ya el tiempo del fin, en el cual el Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida para establecer su reino. Bueno, la primera parte, en esta visión vemos a Juan que está viendo en esta visión una bestia. Esta bestia tiene unas características, que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y los cuernos aquí dice que tienen coronas o diademas, ¿ya? Y cada cosa de esta bestia tiene un simbolismo, ¿ya? Y esto tenemos que enlazarlo o conectarlo con el libro de Daniel, porque Daniel también tuvo unas visiones de la bestia que es similar a esta bestia. Lo tremendo de Apocalipsis es que es la manifestación o la revelación en detalle de lo que Daniel había visto ya alrededor de 600 años antes que el apóstol Juan, ¿ya? Entonces el libro de Daniel en capítulo 7 tuvo una visión en el cual habían 4 bestias que él vio subir subiendo del agua. Ya, estas 4 bestias eran caracterizadas, la primera era caracterizada por un león, la segunda era caracterizada por un oso, la tercera era caracterizada por un leopardo, y la cuarta era caracterizada por ninguna. Era una bestia que no tenía descripción, pero que era más horrible y más temible que las otras bestias. Ahora, aquí en capítulo 13 de Apocalipsis, vemos que esta bestia que está viendo Juan tiene las mismas características de las 4 bestias que tenía la visión de Daniel. ¿Qué vemos que dice? Tiene el cuerpo de leopardo,
Esa era la tercera bestia que vio Daniel subir en el capítulo 7. Dice que tiene patas de oso. Esta era la segunda bestia que vio Daniel subir del mar. Y también tiene boca de león. Esta es la primera bestia que vio Daniel. Y también tenía 10 cuernos. Esta es la cuarta bestia que vio Daniel en su visión. Así que esta bestia del capítulo 13 que vio Juan es una bestia compuesta de las 4 bestias que había visto Daniel en el capítulo 7. Entonces, ¿qué nos deja saber entender esto? Que esta bestia era una bestia híbrida o compuesta de las 4 bestias que había visto Daniel. Y esas 4 bestias de Daniel representaban 4 imperios. Esos 4 imperios nosotros los conocemos en la historia, porque ya nosotros tenemos la historia para saber lo que pasó en el pasado. Ya. Ahora, en el tiempo de Daniel, cuando Dios le dio esta visión a Daniel, no sabía Daniel. Bueno, Daniel se le fue revelado las primeras 2 bestias, que era la bestia del cual era el imperio en el cual él vivía, que era el imperio babilónico, en el cual él estaba con el pueblo judío en cautiverio por 70 años, y ya se estaba acabando el tiempo, los 70 años, y se estaba entrando en la segunda fase de, se puede decir, la segunda bestia del imperio, o segundo imperio que venía, y ese segundo imperio era el imperio medo-persa, el cual ese imperio iba a tomar control del imperio babilónico, y este imperio medo-persa era representado por un oso fuerte, un oso que tenía tres costillas en su boca, en su hocico, y que también está más levantado de un lado que del otro, dando a entender que este imperio estaba compuesto de 2, y era el imperio persa y el de Media. ¿Ya? Entonces vemos que la bestia de Daniel es la bestia del Apocalipsis que está compuesto de los 4 imperios. Ahora, la bestia de Apocalipsis de Juan en realidad es una bestia, ¿verdad? Pero aquí tiene 7 cabezas. Ya, tiene 7 cabezas y tiene los 10 cuernos. Y esta bestia nos da a entender que es el mismo personaje que tiene las características de los 4 imperios. Dígame. Bueno, ya son las 9 de la noche. Bueno. Entonces aquí vamos a concluir. Claro que todavía no hemos llegado a contestar completamente la pregunta, porque la pregunta es en respecto a qué significan los cuernos, qué son las 7 cabezas y cuáles son las diademas. Rapidito, para que más o menos no se queden así en suspenso. Los 10 cuernos son 10 reinos o 10 reyes. Okay, las 7 cabezas son 7 líderes fuertes o emperadores que habían venido en la historia, y después vamos a poder comparar esta bestia del capítulo 13 con la bestia del capítulo 17 de Apocalipsis, que también tiene 7 cabezas, y nos da una mejor explicación qué representan estas 7 cabezas en esa bestia que vemos en Apocalipsis 17, donde está una ramera sentada encima de esta bestia, que está con una copa y está embriagada con la sangre de los mártires. Vamos a comparar esas 2 bestias, y las vamos a comparar también con la otra bestia que va a venir en el capítulo que está antes de ese, capítulo 12, que es un dragón, y también tiene 7 cabezas y todo eso. Vamos a ver eso, vamos a dar las explicaciones de eso con la misma palabra de Dios, para tener un mejor entendimiento. En la próxima vamos a entrar más a fondo de esto, y conforme a las preguntas que tenemos sobre el capítulo 13 de Apocalipsis, que es muy interesante, y también entraremos al capítulo 14. El capítulo 14 es un capítulo de bendición tremendamente, porque vemos la gloria de Dios ahí en el capítulo 14, sobre el Cordero de Dios que está en Sion. Muy bien, bueno, entonces esto es como una buena introducción para lo que va a venir el próximo jueves. Así que, 13 sí, así que léanse por favor el capítulo 13 de Apocalipsis, el 14. Bueno, y también si pueden seguir avanzando, porque vamos a comenzar ya con esto y vamos a seguir. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, y tenemos cita para el próximo jueves a esta misma hora. Padre que estás en el cielo, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Oramos que tu palabra permanezca en nuestros corazones, que cada día tengamos más hambre y sed de ella, Señor. Que nuestro entendimiento, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, oh Dios, para
para poderla dirigir, para poderla entender y comprender, Señor, y sobre todo que nosotros podamos obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, guárdense y mantengan la fe en Cristo Jesús. Estamos en los últimos tiempos. Jesús viene pronto, nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Vamos a estar, como Él dijo, esperándolo, ¿ok? Vamos a estar velando, en otras palabras, como el buen siervo, haciendo su voluntad. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Saludos a mi familia. Los quiero. Bye bye.